Ahí, ahora te voy a poner compartir pantalla. Ahora sí. Ahí estaba. Estábamos por hemostasia. Ahí está. Bien. Entonces, que hagamos hemostasia, para nosotros, ¿qué va a significar? Que hay un vaso, hay vasitos. Cuando nosotros hacemos una incisión sobre la piel, ¿sí? Si nos cortamos la piel con cualquier cosa, empezamos a sangrar. Hacer hemostasia es usar estas pinzas hemostáticas que tienen estas puntitas con rayitas, que son la Cray, la Kelly, ¿sí? Que son pinzas que son delicadas, que son para superficie, para evitar y agarrar los vasos que sangran. ¿Sí? Nosotros cuando estemos en la cirugía vamos a ver los puntitos de dónde salen, dónde están los vasos. Entonces podemos tomarlos, ¿sí? Y podemos tomar esos vasitos para evitar el sangrado, ¿sí? La Cray es una de las más utilizadas. Esa también tiene para trabar. Claro, tiene cremalleras, estas tienen cremalleras, entonces suponete que en un vaso sangra mucho y hasta que nosotras le demos la ligadura para que pueda ligar ese vaso y deje de sangrar, mientras el médico cierra la cremallera y queda haciendo presión. ¿Sí? Entonces de esa forma va a coagular, ¿sí? Hacer hemostasia, que esa superficie va a coagular, va a dejar de sangrar. ¿Sí? La Cray, por ejemplo, es una de las más utilizadas para la superficie. La Kelly es básicamente igual, lo que tiene la Kelly es que es una punta más delicada, más finita, más para cirugía plástica o para pediatría. ¿Sí? La Cray es un poquito más gordota, más pesada. Después nos vamos a encontrar con también para superficie la Mosquito y la Haster. ¿Sí? Si ustedes ven la Mosquito y la Haster tienen acá la rama bien cortita, ¿sí? Y también tiene rayitas, es exactamente igual, pero nos vamos a dar cuenta cuando las conozcamos y la pongamos la posibilidad de tenerlas en la mano. La diferencia es que son mucho más delicadas, son mucho más chiquitas, nosotros si las miramos vamos a decir, son para pediatría, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta en el tamaño, ¿sí? Son mucho más pequeñas. Y las usamos para hacer hemostasia en superficie. Sí, decime. Sería cortita el puntito, digamos. Claro, la puntita es cortita, la rama para poder generar hemostasia son cortitas y son delicadas. Por ahí nos puede servir para una cirugía plástica de rostro, si estamos haciendo rostro, para una mano, si estamos operando de la mano a un tendón, por decirte, y nos empieza a sangrar algo, con esta que tiene la puntita delicada y finita, podemos tomar el vaso que esté sangrando. Después nos vamos a ir a los elementos de profundidad, ¿sí? A las pinzas que van a hacer hemostasia en la profundidad. ¿Qué características tienen estas pinzas de profundidad? Es que son largas, ¿sí? Van a ser mucho más largas, ¿sí? Acá como se ven en el dibujo son bastante largas, y nos van a permitir a nosotros llegar a la profundidad del paciente, ¿sí? En pacientes ya sean gorditos o sean flacos, tenemos profundidad. Y si es gordito, la profundidad es mucho mayor, ¿sí? Y tenemos estas dos que son las más utilizadas. La mixter, que como ustedes ven es bien angulada, dobla bien angulada. Y la Bertola, que es un poquito el ángulo más abierto, es más una curvita, ¿sí? Hace una curvita. Después ustedes las van a ver y van a ser iguales, van a tener una cremallera, van a tener las anillas, van a ser largas, ¿sí? Pero se van a dar cuenta porque la mixter es bien angulada, viene un ángulo casi de 90 grados, y la Bertola va a ser solo como una curvita, ¿sí? Ya cuando tengamos la posibilidad de tocarlas y verlas, vamos a notar las diferencias. Después otra que es muy pedida, se llama doble utilidad. La doble utilidad es igual a la mixter, como ven es un ángulo de 90 grados, igual a la mixter, que la diferencia es que tiene un agujerito en la punta. ¿Por qué se llama doble utilidad? Porque cuando estamos en pacientes obesos, por ejemplo, y quiere llegar el cirujano a poder hacer una ligadura en la profundidad de ese paciente, pone en este agujerito, lo usa como si fuera un ojal de una aguja, calza un hilo acá y de esta manera puede hacer una ligadura. Puede llegar al fondo de ese paciente, pasar por la estructura que necesite ligar y que deje de sangrarse, una arteria, una vena, un intestino, ¿sí? Lo que quiera ligar, y va con el hilito calzado ahí, y como es profunda, como es larga, le permite llegar bien hasta el fondo y llegar con el hilo hasta el fondo. ¿Sí? Por eso se llama doble utilidad, porque tiene dos utilidades. O podemos ponerle un hilo y usarla para pasar una ligadura, o podemos usarla como la mixter de hemostasia.
por eso se llama doble utilidad, tiene dos funciones. Cuando hablamos de oclusión o de clampeo venoso o arterial, ¿sí? Que vamos a hablar de que tenemos arterias y venas que nos pueden sangrar, vamos a utilizar también, acá tenemos clampeo o oclusión de superficie y de profundidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos que generar un clampeo porque se nos rompió al paciente la arteria femoral, ¿sí? Que está en el fémur, está cerca del fémur, está en la ingle, voy a utilizar un clamps que se llama bulldog, que es esta pincita, que es de superficie, es cortito, ¿sí? En cambio, si a mí se me rompe la arteria mesentérica, que está allá al fondo, en nuestra cavidad abdominal, está cerca del estómago, cerca de la espalda, lo que voy a usar va a ser un Satinsky, que es un clamps mucho más largo, ¿sí? Es muy largo, como ven tienen distintas formitas, ¿sí? Distintas curvas que nos permiten llegar a través de las estructuras, ir pasando y llegar hasta la arteria que esté sangrando, ¿sí? Entonces tenemos oclusión, clampeo de superficie, que son cortitas, o de profundidad, como el Satinsky, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con otro tipo de clampeo. Por ejemplo, si tenemos que hacer una cirugía de intestino o de estómago, vamos a tener la posibilidad de tener distintos tipos de clamps. Vamos a tener el clamps de Doyen, que es este que vemos acá, que es un clamps que se le llama elástico o de oclusión parcial. Ven que si ustedes lo miran acá de frente, no cierra del todo las ramas. Por más que cierres la cremallera, nunca aprieta. Por eso se llama parcial, porque es un cierre parcial, no total. No ocluye del todo, es elástico, ¿sí? Lo que hace es no lastimar el intestino. Si yo voy a tomar el intestino con un clamps elástico, está buenísimo porque no lo estoy marcando y lo estoy lastimando con la posibilidad de que pierda circulación de sangre. ¿Sí? Si yo al intestino lo aprieto mucho, con uno como el de al lado, que es el Van Bridge, que es rígido, No puede lastimar. claro, si yo uso uno rígido, lo que voy a hacer, puedo llegar a lastimarlo y generar que sangre menos, que le corra menos circulación de sangre. Y lo que sí genero con un rígido es una oclusión total, ¿sí? Cierro totalmente para que no pase una gota más de materia fecal. Con el parcial, por ahí puede pasar un poquito y tener un poquito de pérdida, ¿sí? Por lo general, lo que se hace con estos clamps intestinales es cuando yo tengo el intestino y quiero hacer una oclusión, pongo de la parte del intestino que voy a cortar y se va a ir, ¿sí? Que la voy a sacar porque justo hay un tumor, pongo los clamps fuertes, los rígidos, ¿sí? Y del lado donde se va a quedar y que después voy a tener que volver a unir el intestino entre sí, voy a poner un clamps elástico, ¿sí? ¿Para qué? Para que los vasos no se mueran y No para se que estropean. no se nos estropeen, puedan después tener circulación y funcionar en esa recolección, de volver a conectarse. Mirá vos, por una nadita cómo cambia. Sí, ¿viste? Por unos centímetros de oclusión. Ay, no sé cómo ir acá arriba. No puedo leer. Quiero leer esto acá. No sé qué le pasa a esta compa. O soy yo. Ahí voy. Bueno, después vamos a tener pinzas que van a generar prensión. Prensión es que yo voy a agarrar y voy a tomar, ya sean tejidos, vísceras o huesos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tomar tejidos, las más utilizadas son la Kocher, ¿sí? Que también puede ser, y algunas veces algunos médicos nos la piden para hacer hemostasia, ¿sí? Por lo general no muchos son las que la piden para hemostasia, porque ustedes ven, tienen la punta un diente, ¿sí? Tiene un diente de ratón la Kocher. Entonces ese diente, si yo la quiero usar para prensión, está buenísimo porque yo clavo los dientes y puedo tirar del tejido y no se va a soltar. Pero si yo quiero hacer hemostasia, capaz que con ese diente termino lastimando y termina saliendo más sangre en vez de menos sangre, ¿sí? La Alice es otra de las más utilizadas de superficie, que tienen así muchos dientitos, ¿sí? ¿Ven cómo cierra? Es como si fueran unas manitos así puestas. ¿Ustedes me ven a mí por la cámara? Yo estoy flasheando, Sí. no me ven. Como si fueran unas manitos así, son muchos dientitos, como si estuvieran así juntos, cerrándose. Después nos vamos a encontrar con la Laey, la pinza de tejido Laey,
La ley lo que tiene son 3 dientes. Son 3 dientes que también están así en esta posición, ¿sí? Agarrando el tejido. Lo que tiene esta pinza, Como que un tenedor. claro, pero es muy traumática. Tiene los dientes muy filosos, entonces genera a veces que se lastime mucho la superficie, ¿sí? Entonces por ahí no se pide mucho, no se utiliza mucho. Y esta otra pinza, que es la de Museau, en vez de tener 3 dientes como la Lahey, tiene por lo general 2, ¿sí? Acá nos muestran en un dibujito los dientes, ¿sí? Vienen más gruesos o más finitos, más delicados, pero lo que tiene la Museau, que es media larga, y muchas veces nos sirve para trabajar sobre el útero, ¿sí? Cuando queremos traer el útero hacia abajo, entrar por vagina y traer el útero desde el cuello hacia abajo, es larga y tiene esos dientes que se clavan en el útero y nos permite bajar, ¿sí? Y no lastima. Lastima un poquito, pero bueno, esta otra, la erina, es un solo diente, tiene un solo diente que se choca con el otro. Esta es la más utilizada en ginecología, que la usamos por ahí cuando tenemos que raspar un paciente. Se toma el útero desde el cuello, entrando por la vagina, se llega a lo que es el cuello del útero, que es donde nos hacen el PAP, se toma con esa pinza y se tira hacia abajo, ¿sí? Nos permite de esa forma poder llegar después con curetas, si hay un aborto o algo, llegar con curetas y poder limpiar, entrar por el agujerito que tiene el cervix donde nos hacen el PAP y poder llegar al fondo del útero a sacar un contenido que tengamos que esté, por ejemplo, un feto muerto. Esta es bastante ¿Y traumática, o con, sea, al tener y con cuál dientes, se hace el raspaje, digamos? son curetas como las que vimos hoy, ¿sí? Como las que les Sí, mostré al principio, como una cuchara, pero que son más largas, son más finitas y son largas, ¿sí? especialmente para esas, digamos. Claro, es bien exclusivo de ginecología, para trabajar sobre el útero, ¿sí? Esta erina también la podemos usar por ahí en algún otro tejido, por ahí nos piden, en algún, por lo general no la piden, pero por ahí nos puede servir para cualquier tejido, ¿sí? Fue fabricada para los tejidos. Después vamos a tener lo que es la prensión de vísceras, ¿sí? Las vísceras que son huecas, como el estómago, el colon, el intestino delgado, ¿sí? ¿Cómo Inclusive las vísceras? vísceras, para agarrar vísceras, ¿sí? De intestino, colon, de estómago, el vaso, con mucho cuidado y con amor. Son estas pinzas de prensión que se llaman, como ustedes ven, son ahuecadas todas, tienen cremallera también para que nosotros le demos la prensión que queremos darle. Tienen forma de aro, esta que se llama aro, tiene forma de aro. Tenemos la Foester, que la Foester es como la aro, pero es más ovalada, es un poquito más delicada, es más larga, por lo general. Tenemos la ¿Es Duval, presión o prensión, profe? prensión. Generan Ok. prensión sobre algo, me prendo de algo, ¿sí? En este caso, ahora de las vísceras, hoy nos prendíamos del tejido. Sí. Cuando hablamos de esta que tiene forma de triángulo, es la Duval, ¿sí? Tiene forma de triángulo y nos permite también agarrar a cualquier víscera que sea hueca, entonces no la lastima, ¿sí? Genera que no se lastime. Y la Gregoire, que la Gregoire tiene forma de rombo, ¿ven? Que tiene como formita de rombo. Esta la usamos por lo general para agarrar el apéndice, cuando vamos a sacar el apéndice, ¿sí? La Gregoire. Y la otra, que está muy buena, que se usa por ahí para lo que es agarrar uréter, lo que son ay, no me sale, el conducto seminal, ¿sí? Para hacer vasectomías, es esta que es la Babcock, que como ustedes ven tiene formita de curvita, aparte de ser ahuecada. ¿Sí? La Babcock tiene bien la forma como para agarrar algo que sea cilíndrico, que sea como el uréter, que es finito y es cilíndrico, ¿sí? Que es una víscera hueca. Después vamos a tener lo que son prensión de huesos, ¿sí? Y para hacer prensión de huesos, para hacer prensión por lo general tienen que tener dientes, cosas que se agarren al hueso. Esta es una pinza que, como ustedes ven en el dibujo, tiene bastantes dientes en las puntas, se llama pinza Lane, ¿sí? La usamos para hacer prensión sobre hueso, cuando queremos acomodar un hueso con otro y está cabalgado uno sobre el otro y queremos moverlo. Entonces agarramos un hueso con una, agarramos otro con otra, empezamos a tirar hasta poder afrontar esos huesos que están cabalgados uno arriba del otro, ¿sí? Cuando hacemos separación, ¿sí? ¿Qué es separación? Es separar estructuras, distintos tipos de estructuras. Puedo tener separadores que sean manuales,
¿sí? Que yo los agarre, y ahora los vamos a ver, y yo los sostenga, el ayudante por lo general, o la instrumentadora, sostenga esos separadores, o pueden ser separadores que sean autoestáticos. ¿Qué significa que sean autoestáticos? Que tengan un sistema que uno los pone, los abre a la distancia que quiere abrirlos y quedan fijos. Y es como si tuviéramos otro ayudante, una persona ayudándonos, pero en realidad es un separador que es autoestático, que lo que hace es quedar en la posición que yo lo pongo, ¿sí? Los separadores pueden ser de profundidad o pueden ser de superficie. Los separadores pueden ser anchos o pueden ser angostos, ahora los vamos a ver, y pueden ser agudos, ¿sí? O pueden ser romos, ¿sí? Agudos es que tengan punta, romos que no tengan ninguna punta y no generen ninguna lesión. Estos separadores son separadores manuales. Los más utilizados son los Farabeuf. Los Farabeuf siempre los vamos a sacar a nuestra mesa. Los vamos a tener en nuestra mesa, sea la cirugía que sea. Hasta por una lesión de piel vamos a sacar los Farabeuf, por lo general. Estos Farabeuf pueden ser angostos o pueden ser anchos, ¿sí? Tienen esta formita, que lo que hacemos al ser manuales es sostener nosotros, ayudando, ponemos en un músculo uno, en otro, y lo que hacemos es separar las estructuras para que el cirujano vea lo que hay debajo, ¿sí? Y es manual, ¿por qué? Porque el cirujano va a estar todo el tiempo teniéndolos. El ayudante va a estar todo el tiempo teniéndolos y separando, haciendo fuerza para que el cirujano pueda ver. Estas son valvas maleables. Estas valvas maleables, como ustedes ven, también vienen angostas o vienen anchas. Que sean maleables, que es como una chapa, ¿sí? Son como una chapa que uno le da la forma que quiere, que necesita, ¿sí? Para la superficie en la que va a trabajar, la dobla, la podés doblar mucho, la podés doblar poquito, le podés dar Y después volver a distintas su formas. lugar. Y después la volvés a acomodar y queda en su lugar, ¿sí? Es de un material, que si bien es un material quirúrgico, que lo que genera es que no se quiebre, ¿sí? No se quiebran nunca estas valvas maleables. Después otros separadores manuales, que eso significa que vamos a tener a alguien sosteniéndolos con su mano. Tenemos el Richardson, que tiene forma de una manito, como ustedes ven. Acá es donde el ayudante, el mango, tiene un mango donde el ayudante va a ir teniendo, y vamos separando con esto. Después la manito de Wallman, como ven se llama manito porque tiene forma de manito, viene de distinta cantidad de dientes, ¿sí? Depende de la superficie donde vamos a trabajar. Si vamos a trabajar una mano y la caja de mano va a tener Wallman, pero solo con 2 o 3 dientitos. Si vamos a trabajar en un glúteo, vamos a tener manitos de Wallman que van a tener más cantidad de dientes para ocupar más superficie, ¿sí? Después, en lo que seguimos con la separación manual, eso sigo diciéndolo a cada rato, ¿no? Pero es esto que significa que alguien va a estar ayudando teniéndolo de las manijas. Tenemos estas que son valvas las más utilizadas para la profundidad, ¿sí? Si yo quiero separar el intestino, si yo quiero correr el estómago porque me está molestando y se me viene al lugar donde estoy trabajando, uso estas que son valvas de Doyen, ¿sí? Como ven, tienen mango, tienen una formita curva, media curva, y es muy parecida a la valva que tenemos al lado, que es la valva de Finoquieto. Pero esta valva de Finoquieto, como ven, su rama es bien recta, ¿sí? Si bien el mango es igual, y lo que nos permite esta forma es que el ayudante no se cansa al sostenerlo, pueda calzar sus dedos acá y no se canse. Y sí, es para separar profundidad, para separar vísceras por lo general, ¿sí? Superficies que son anchas, como esto es larga la valva, la parte de la valva donde tenemos que enganchar, es larga, nos sirve para separar el estómago, separar el intestino, correr el hígado. Esa la usan mucho en Cirugía cesáreas general. Claro, también para las cesáreas o nos cuando sirve, para operar todo lo que es para abdomen. ayudar cuando. Claro, en todo lo que es abdominal nos sirve este tipo de valvas, ¿sí? Después vamos a tener otras valvas, por ejemplo, que también la usamos para abdomen, que son estas que son las valvas de Diver, se llaman así, tienen forma bien redondita, y estas están muy buenas porque a veces nos sirve para separar el hígado, para el estómago también, que tiene forma curva, ¿sí? Nos permite calzar bien y poder generarnos una buena visual, un buen campo. Y este separador es un separador venoso. Como ustedes ven en la imagen, viene de 9 milímetros, 11 milímetros, 13 milímetros, así hasta los 18 milímetros. Y lo que hacemos es separar las venas o las arterias cuando estamos trabajando sobre superficies muy venosas o con muchas arterias que pasen por ahí cerquitas. Incluso nos sirve también para separar los uréteres, la uretra.
y poder trabajar cómodos, ¿sí? Después pasamos a lo que son los separadores autoestáticos. Esto que yo les decía de los separadores autoestáticos, perdón, es que los separadores autoestáticos nosotros los vamos a poner, los vamos a abrir hasta el lugar, en la cantidad de espacio que nosotros necesitemos para poder ver, y los vamos a dejar puestos. Va a ser como un ayudante que está ahí teniéndonos los espacios. Este es un separador que está muy bueno de abdomen, que es el Thomson, ¿sí? Que lo que tiene, como ven, es para armarlo es todo un lío, son un montón, esto se calza a la mesa de operaciones, ¿sí? Se ponen todos estos fierritos, Amor, te conectas. y No después, se apaga. y después tenemos todas estas valvitas con distintas formas que lo que hacen es enganchar los músculos del abdomen, la pared abdominal, y van haciendo fuerza, uno le va dando la apertura que el paciente tiene sin hacer exceso de fuerza y lastimar, y abrir esa cavidad, ¿sí? Este otro, el Valfull, es otro separador de autoestático de abdomen, ¿sí? También lo podemos usar por ahí para operar la próstata, para poder operar la próstata, para poder operar el útero, ¿sí? Son separadores autoestáticos que pasa lo mismo. Tiene una valva que va hacia abajo, que de esta forma, con esta formita que tiene, baja la vejiga, por ejemplo. Se calza más en la pelvis, baja la vejiga. Y estas otras valvitas para el costado, que son de distintos anchos, y nos permite ponerle el espacio que nosotros necesitemos para trabajar, ¿sí? Por eso se llaman separadores autoestáticos. ¿Qué es lo que genera el separador autoestático? Es poder ver, dejarlo puesto, ¿sí? Lo dejamos puesto y es un tercer ayudante que tenemos en la cirugía. Otro separador autoestático que tenemos es el finoquieto. Este separador finoquieto lo podemos usar para tórax, ¿sí? Y este otro separador que es muy delicadito, que también es autoestático y nos sirve como un ayudante, que es el HELPI. El HELPI nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, para operar hernias, hernias que son inguinales, que están en la parte inguinal nuestra, y que al ser chiquitos como una Sí, sí, tijera, y nos genera la apertura que necesitamos, ¿sí? Otro separador autoestático que tenemos son los Hudson, ¿sí? También nos sirven para hernia. Ven que tienen 3 manitos, 4 manitos, va variando la cantidad de manitos que tenga. El Hudson, y es autoestático, ¿sí? Tiene como forma de tijera, pero tiene una cremallera que nos va marcando a qué lugar lo dejamos abierto. Y este otro que tenemos acá es el que nosotros más utilizamos, el que tenemos en casi todas las cajas grandes de abdomen, que se llama separador Mainetti, lo diseñó el doctor Mainetti. Lo que tiene es acá una manijita que nosotros empezamos a girarla y este separador empieza a abrirse, los costados empiezan a abrirse, y con estas valvas que están al costado se engancha el músculo abdominal y empieza a hacer fuerza de esta manera, abriéndonos la cavidad, ¿sí? Y generándonos el tercer ayudante. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Sí, sí. Sí, profe. Son un montón igual. Son un montón. Sí, mal. Ahora igual después... Y los nombres, además. Sí, ahora hablamos de eso. Ahora le termino de dar esto de los power y les explico qué es lo que yo pretendo. Que no pretendo que se sepan todos estos nombres. Acá nos vamos a este. Bueno, cuando vamos a hacer síntesis, y nosotros decimos hacer síntesis es suturar, es coser, es cerrar estructuras, ¿sí? Es que lo que abrimos lo tenemos que cerrar, ¿sí? Es síntesis. ¿Con qué instrumentos hacemos síntesis? Con portaagujas y agujas, ¿sí? Y con clipadoras o clip, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Los portaagujas que nosotros podemos tener, vamos a tener, los portaagujas nosotros los vamos a usar en lo que son las agujas curvas. Ahora vamos a ver qué tipos de agujas tenemos más adelante en este mismo power. Las agujas, los portaagujas siempre los usamos en lo que son las agujas curvas, ¿sí? El portaagujas más utilizado es este portaagujas de Mayo o de Egar, ¿sí? Como ven ustedes, mírenlo el dibujito, tiene las ramitas bien cortitas, ¿sí? Por eso lo vamos a distinguir entre todas las pinzas, vamos a decir esto es un portaagujas, porque tiene estas ramitas que son muy cortitas, tiene una caja, la caja nos permite a nosotros que tenga las ramas más largas, pero tiene se me fue el nombre. Tiene las puntitas bien cortitas, ¿sí? Y en el medio tiene como un agujerito, ¿sí? Que es donde la aguja va a calzar y esto va a generar que no se mueva.
Lo vamos a encontrar con portagujas de todas las medidas. Nos vamos a encontrar con portagujas que son para superficie, ¿sí? Que van a ser cortitos, y este mismo modelo de portagujas va a venir súper largo, por ejemplo, para trabajar en profundidad, para poder trabajar en un útero que está bien profundo, en el riñón, ¿sí? Van a venir de distintos lados. Este portagujas que tenemos al lado es el portaguja Castroviejo. El Castroviejo es un portaguja que se usa para oftalmología. Es súper delicado, es muy chiquitito. Cuando nos veamos yo voy a llevar las agujas para que ustedes las vean personalmente y vean la diferencia de las agujas que vamos a usar para un abdomen, el tamaño, y el tamaño de las agujas que vamos a utilizar para lo que es delicado, ¿sí? Para lo que es oftalmología. Son tan chiquititas que no se ven, ¿sí? El hilo de lo que usemos nosotros para suturar en un ojo, por ejemplo, va a ser tan finito como un pelo nuestro, ¿sí? Que si se nos cae, no la encontramos, no la vemos nunca más. Entonces imagínense el tamaño de este portagujas, es muy chiquito y muy delicado que se ve solo en microscopio. Cuando hablamos de hacer de síntesis con clipadoras, vamos a tener clipadoras para la profundidad, para hacer videolaparoscopía por lo general, se usan videolaparoscópicas, ¿sí? Y es este portagujas, esta clipadora que es bien larga, que tiene la manivela violeta, ¿sí? Esta es la paroscópica, ¿sí? Es bien larga. Y si no, nos encontramos con otras clipadoras que son más para superficies, que también en las cirugías hay en lugares donde privados por lo general, en lugares de otros países, donde podemos utilizar, en vez de suturar la piel, por ejemplo cuando vamos a cerrar la piel en una cirugía, que en vez de ponerse a suturar con un hilo, lo hacen con estos clips, ¿sí? Acá al lado hay una imagen de cómo vienen los clips, son como los clips que tenemos en la engrampadora en su casa para engrampar hojas, son muy parecidos, son de titanio, se cargan en la punta de estas clipadoras, se aprietan las anillas y se va cerrando, ¿sí? Hay lugares que son lugares muy buenos, donde tienen la posibilidad de que por ahí cierren estructuras con clips en vez de usar suturas, ¿sí? Para la cirugía laparoscópica, sí o sí, la mayoría de las veces se trata de usar clips porque genera una mejor recuperación para el paciente, es mucho más fácil de manejar y de trabajar dentro de la cavidad abdominal laparoscópica. Pero bueno, para piel por lo general no se usa, son muy pocos los lugares donde usamos clips para piel, pero existe la posibilidad. ¿Cómo vamos a armar nosotros una mesa de cirugía? A ver si yo puedo ir a un dibujo de una... Esta es una mesa. Para arrancar, esta es una mesa nuestra. Tenemos una mesa que es plana, ¿sí? Tiene algo acá arriba, le tendré que haber sacado una foto, mañana les saco y les mando una foto de la mesa. Tiene algo que se llama pestaña, que es esto que tenemos acá al costado, que se mueve. Yo mañana les voy a mandar un videíto, creo de hecho que tengo uno guardado. A ver si... No hay ninguna otra imagen. Creo que una vuelta nos mandaste un video. Sí, al final de todo. creo que me mandé y creo que tengo ese video guardado. Ahora cuando termino me fijo y se los mando por WhatsApp. Bueno, estas mesas, por lo general, cuando nosotros vamos a armar la mesa, tenemos dos opciones. O armamos la mesa paradas en el frente de la mesa, y cuando nosotros estamos paradas de frente a la mesa, el escalón nos va a quedar a la derecha. No, a ver, estoy diciendo mal, tienen que me estoy imaginando parada para el armado. Para el armado, yo la mesa la puedo armar de adelante o de atrás, ¿sí? Yo en mi caso siempre decido armarla de adelante, ¿sí? Y el escalón me va a quedar a mi derecha, ¿sí? Pero puedo armarla de atrás, que es el lugar donde después me voy a parar a instrumentar. Puedo tener esa opción. ¿Dónde vamos a instrumentar nosotros? Paradas detrás de la pestaña, ¿sí? Acá ustedes alcanzan a ver el dibujito mío, que es una mesa. Es una mesa que tiene una pestaña, que es donde ustedes se van a parar a instrumentar. El cirujano va a estar parado acá delante de ustedes, donde dice para el armado, este muñequito que dibujé. Tenemos un escalón, tiene un escalón al costado más bajito, por eso se llama escalón, porque es un poco más baja que la mesa. Y nosotros cuando armemos la mesa lo que vamos a hacer es poner el material de diéresis, que son los bisturí y las tijeras, las vamos a poner en este cuadradito de acá, en este espacio. Cuando usemos, después vamos a poner material de disección, que se acuerdan que son las pinzas tipo de depilar, que vienen cortas, vienen largas, vienen con diente y vienen sin diente, o con dientecillos. Vamos a ponernos en este espacio de acá de la mesa, ¿se entiende?
Al lado de las Sí. pinzas, al lado de las pinzas de disección van a ir las pinzas de prensión. ¿Cuáles eran las pinzas de prensión? Teníamos prensión de superficie o teníamos de profundidad. Las de superficie, ¿cuáles eran? La Kocher, la Alice, la Lahey, ¿sí? La Erina, la Musso. Y si eran de profundidad, perdón, y de profundidad eran la Erina y la Musso. Yo ahí me fui, me confundí. Y se acuerdan que teníamos prensión que podían ser también de víscera. Entonces acá en esta parte donde dice prensión podemos poner ya sea prensión de tejido o prensión de víscera, o las dos cosas, porque hay en cirugía que vamos a usar las dos cosas, prensión de víscera y prensión de tejido. Vamos a sacar unas salis, que son para la prensión de tejido, y vamos a sacar un azaro, por decirles, para la prensión de vísceras. Porque sé que en esa cirugía, por ejemplo, en una cesárea, voy a tener una víscera, que es el útero, que voy a tener que tomarlo con alguna pinza. Entonces voy a sacar un azaro para sostener el útero. Y voy a sacar una salis porque voy a tener que agarrar tejido. ¿Como qué tejido? Como los músculos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Algo. Volvemos a empezar. Algo. Volvemos a empezar. En la mesa, cuando yo me arme la mesa, voy a poner en la punta de inicio, donde hagamos de cuenta, ustedes ven mi flecha, ¿sí, no? ¿La Sí. flecha? Sí. Acá yo tengo el paciente acostado, en donde estoy Sí. moviendo la flecha. Ustedes van a instrumentar paradas acá atrás de la pestaña, ¿sí? Atrás de la pestaña de la mesa, ahí van a estar paradas ustedes. Y acá adelante, donde está este otro dibujito que dice para el armado, va a estar el cirujano. El cirujano va a estar parado mirando acá al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque ustedes van a ir siempre ubicados a la derecha del cirujano. ¿Sí? Van a estar, Sí. si el cirujano está parado mirando al paciente, es la derecha del cirujano. Entonces, lo que yo voy a ordenar la mesa según el uso que le voy a dar a la mesa. Lo primero que voy a hacer, ¿qué va a ser? Cortar. Entonces, por eso primero pongo lo de diéresis. Lo primero que yo Claro, tengo que hacer bisturí, es tijera. cortar, bisturí y tijera. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a disecar, a tratar de llegar al lugar donde tengo que llegar. Pongámosle una cesárea, elijamos Sí. una cesárea, un nacimiento. Voy a empezar a disecar y voy a empezar a separar todos los tejidos para tratar de llegar al útero. Esas son las que vos dijiste con tijeras que... No, estas son como las pinzas de están- depilar. Las disecciones como pinza está. de depilar, que tiene dientes, ¿sí? Que son traumáticas, que son para agarrar los tejidos y poder tironear, y que vienen sin dientes o con dientecillos que son menos traumáticas. ¿Sí? Ahí está. Siempre en todas las cirugías nos sacamos una con diente y una sin diente. ¿Sí? Eso siempre nos Perfecto. sacamos. ¿Sí? Porque va a haber para distintos tejidos que va a preferir usar con dientes y en otras te va a decir quiero una pinza de disección sin dientes o quiero una pinza de disección con dientes. ¿Sí? Después, Es una y una de cada claro, una. una con dientes y una sin dientes. Después, lo que es prensión, después va a venir al lado la prensión. ¿Y prensión de qué? Teníamos, ¿se acuerdan? Prensión de tejidos o prensión de víscera. ¿Sí? Teníamos esas dos opciones. Y a su vez, de la prensión de tejidos podían ser de superficie, que eran cortitas, o de profundidad, que eran largas. O profundidad. Claro, lo mismo nos pasa con las de víscera. Teníamos de vísceras que son cortitas, las aros vienen cortitas y vienen largas. ¿Por qué? ¿De qué va a depender esto? De la cirugía que vayamos a hacer. ¿Sí? Si va a ser largo o va a ser corta. ¿Sí? Pero bueno, al lado vienen las pinzas de prensión. Y esas pinzas de prensión vamos a poner de tejido y vamos a poner de víscera. Que acá yo está mal, puse de superficie y de profundidad, pero es de tejido y de víscera. ¿Sí? Nos vamos a ir acá arriba sobre el escalón. Y sobre el escalón lo que vamos a poner son pinzas de hemostasia, pinzas que eviten el sangrado. ¿Sí? Que si sangre un vasito, podamos utilizarla. Y entonces vamos a poner pinzas largas, para hemostasia largas, que la Mixter, por ejemplo, ¿se acuerdan que era de hemostasia larga, que era la que era larga y tenía un ángulo de 90 grados? Sí. Sí. Al lado nos vamos a poner las pinzas Cray, que son de hemostasia de superficie, ¿sí? Y al lado nos ponemos, por lo general, siempre en la mesa sacamos las Kocher. Las Kocher son las pinzas favoritas de todo el mundo, porque servían de prensión, ¿se acuerdan que nos servía para prensión? Y a su vez Sí. nos sirve Sí. para hemostasia, cumple dos funciones, puede cumplir dos ¿Y esa funciones. que pones dos?
Por las dudas. No, siempre va a depender de la cirugía y de la técnica quirúrgica que tengamos. Eso lo vamos a Claro, aprender eso era el lo que año te que viene. preguntaba. La Sí. cantidad de pinzas la vamos a Porque- aprender el año que viene. Eso, la cantidad. Yo La me había cantidad la expresado vamos a mal. aprender el año que viene según la técnica quirúrgica y según lo que necesitemos hacer. ¿Sí? Ahora acá Perfecto. juguemos a que sacamos una de cada una. ¿Sí? Acá Bueno. sacamos una de cada una. Una de hemostasia de profundidad, una de hemostasia de superficie y la otra de hemostasia de superficie que siempre sacamos es la cocha. ¿Sí? Acá en la otra punta del escalón nos vamos a lo que es la síntesis. ¿Sí? Y en síntesis, ¿qué es síntesis? Dijimos, era cerrar. Para cerrar necesitábamos portaagujas, necesitábamos agujas y necesitamos hilos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo vienen las suturas. Entonces acá en esta punta vamos a poner los portaagujas, en este cuadradito de acá vamos a poner portaagujas, hilos y agujas. ¿Sí? Las agujas para no pincharnos vienen en paquetitos, ahora los vamos a ver. ¿Sí? En esta misma puntita nos vamos a poner pinzas de campo. ¿Qué son las pinzas de campo? Son pinzas que nosotros, ¿se acuerdan que teníamos que a la paciente le teníamos que poner campos quirúrgicos arriba? Que estaban estériles, Sí. telas. Bueno, esas telas, si nosotros las ponemos así nomás y no la agarramos con ninguna pinza, ¿qué va a pasar? Se nos van a deslizar y se nos van a caer. Se caen. Claro. Entonces Sí. vienen unas pinzas, que después les voy a mandar una foto porque creo que acá no tengo, que son Pero para vamos a sostener ver. las telas. Se usan Sí. solo para sostener las telas. ¿Sí? La vamos a poner acá en un rinconcito. Puede ser en este rinconcito o puede ser acá también al principio, al lado de la diéresis. ¿Sí? Y debajo de eso vamos a poner los separadores. ¿Qué separadores vamos a poner? Separadores Farabeuf. Los Farabeuf siempre los vamos a sacar en todas las cirugías, como les decía hoy. Hasta en un granito vamos a sacar los Farabeuf. Los Farabeuf que venían angostos o que venían anchos. Según la incisión que nosotros vamos a hacer y la cirugía que sea, la técnica quirúrgica que sea, o sacamos los dos, el angosto y el ancho, o sacamos los anchos solos o los angostos solos. Los Farabeuf, esto no les dije, vienen de a dos. Siempre vienen de a dos. ¿Sí? En el escalón nos vamos a poner ya los autoestáticos. ¿Por qué? Porque los separadores autoestáticos son más grandotes. Se nos va a cortar y nos volvemos a unir. Los separadores autoestáticos son más grandes, entonces van a quedar prolijos en el escalón y que no se nos van a caer y no nos va a ocupar lugar en la mesa, que se nos va a enredar con todos los hilos y todo. Y las valvas, que también son grandes para trabajar en el abdomen, las vamos a poner en el escalón. Y los clamps los vamos a poner también en el escalón. ¿Sí? Esto que yo puse acá que son gasas. Gasas siempre tenemos que tener gasas grandes en una mesa, ¿sí? Para ir limpiando. Acá arriba al lado de la pestaña puse las gasas chiquititas, son chiquititas. Y acá donde dice especiales, que es algo que no sacamos en todas las cirugías, sino que se sacan algunas, es el electrobisturí que se usa para hacer coagulación y la aspiración. ¿Sí? En una cesárea sacamos las dos cosas. Por ejemplo, acá estamos hablando de una cesárea, dijimos. Entonces sacamos las dos cosas. Electro, para ir haciendo coagulación de todo lo que vaya sangrando, y aspiración para ir aspirando. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá donde dice hisopo y bols, es el hisopo y el bols que vamos a usar para hacer antisepsia. ¿Se acuerdan que antes de armar los campos tenemos que hacer antisepsia? ¿Sí? Estas son las cosas que nos vamos a sacar, a necesitar. Ahí se nos corta. Ya se nos corta. Ya no nos queda nada. Esperen que lo saco así. Ahí está.